Mi propio hijo intentó asesinarme empujándome por las escaleras para robarme mis ahorros de toda una vida. Pero lo que él no sabía es que había alguien observando cada movimiento desde la ventana de enfrente. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Antonio Ruiz Morales, tengo 68 años y durante 45 años trabajé como mecánico en un pequeño taller del barrio de Carabanchel, en Madrid. Después de la muerte de mi querida esposa Carmen hace 3 años, pensé que al menos podría contar con el apoyo de mi único hijo David. Qué equivocado estaba. Todo comenzó en marzo de 2024, cuando David apareció en mi puerta con esa sonrisa falsa que también conocía desde su adolescencia. Tenía 42 años, pero seguía comportándose como un niño caprichoso. Llevaba meses sin trabajo estable, viviendo de trabajos temporales y, según rumores del barrio, de algunas actividades que prefiero no mencionar. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante», me dijo mientras se acomodaba en el sofá de mi modesto apartamento. Sus ojos brillaban con esa mezcla de desesperación y codicia que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. «¿Qué necesitas ahora, David?», le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Siempre era lo mismo: dinero. Beatriz y yo queremos hacer un viaje especial a Ibiza. Llevamos 2 años juntos y nunca hemos podido permitirnos unas vacaciones decentes. Solo necesito 15.000 euros, papá. Sé que los tienes. Me quedé mirándolo fijamente. Beatriz Serrano era una mujer de 28 años que trabajaba como vendedora en una tienda de ropa cara del centro de Madrid. Desde que la conocí siempre me dio la impresión de ser una persona ambiciosa, de esas que miden el amor por el tamaño de la billetera. David estaba completamente cegado por ella. «David, hijo, no puedo darte esa cantidad», le expliqué con paciencia. «Estoy ahorrando para comprarme una casa mejor en un barrio más seguro. Este apartamento se está deteriorando y necesito pensar en mi futuro». Su expresión cambió completamente. La máscara de amabilidad desapareció y vi aparecer esa mirada dura que tanto me recordaba a sus años de adolescencia problemática. «¿En serio, papá? ¿Me vas a negar un préstamo cuando tienes dinero guardado? Siempre has sido igual de egoísta». «No es egoísmo, David, es responsabilidad. Ese dinero representa años de sacrificio, de trabajar horas extra, de renunciar a caprichos. Son mis ahorros de jubilado». Se levantó del sofá bruscamente, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Sabes qué creo, papá? Creo que tienes mucho más dinero del que dices. Creo que mamá te dejó una herencia que nunca nos contaste». Esas palabras me dolieron profundamente. Carmen nunca tuvo dinero propio. Habíamos construido todo juntos, euro a euro, con el sudor de nuestro trabajo honesto. «Tu madre no tenía herencia alguna, David. Todo lo que tengo son 45.000 euros que he ahorrado en 20 años de jubilación. Cada euro está destinado a comprar esa casa que tanto necesito». «¡Mentira!», gritó golpeando la mesa con el puño. «Siempre has sido un tacaño, nunca me has ayudado cuando realmente lo he necesitado». «Te ayudé cuando tuviste problemas con las drogas», le recordé con tristeza. «Pagué tu rehabilitación, te apoyé durante meses sin pedir nada a cambio». «Eso fue hace años, papá. Ahora soy diferente». Pero yo sabía que no era cierto. Podía ver en sus ojos esa desesperación familiar, esa ansiedad que tanto me recordaba a sus peores épocas. La presión de Beatriz lo estaba llevando de nuevo por el mal camino. «La respuesta es no, David. No voy a darte el dinero de mis ahorros para un capricho». Se quedó en silencio durante varios minutos, mirándome con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Finalmente se dirigió hacia la puerta. «Esto no va a quedar así, papá. De una forma u otra, conseguiré lo que necesito». Esas palabras resonaron en mi mente durante días. No sabía entonces que eran una amenaza real, una promesa siniestra de lo que estaba por venir. Los días siguientes a esa conversación fueron una tortura psicológica constante. David comenzó a visitarme casi a diario, siempre con la misma cantinela sobre el dinero que supuestamente yo escondía. Era como si hubiera desarrollado
una obsesión enfermiza con la idea de que existía una fortuna familiar secreta. «Papá, he estado pensando», me decía cada vez que aparecía por mi puerta. «Es imposible que con tu sueldo de mecánico hayas conseguido ahorrar tanto. Tiene que haber algo más». Sus visitas se volvieron impredecibles y agotadoras. Aparecía a las 7 de la mañana, a la hora de la siesta. Incluso llegó a presentarse a las 11 de la noche, alegando que necesitábamos resolver este asunto de una vez por todas. «David, te lo he explicado 1000 veces», le repetía con una paciencia que se agotaba día tras día. Durante 45 años trabajé en el taller de Manolo Herrera. Hacía turnos dobles los fines de semana. Reparaba coches particulares en casa para ganar dinero extra. Tu madre cosía ropa para las vecinas. Cada euro que tenemos fue ganado con honestidad. Pero él no quería escuchar razones. En su mente distorsionada, yo era un anciano avaro que le negaba a su único hijo la oportunidad de ser feliz con su novia. «Beatriz me ha dado un ultimátum», me confesó durante una de sus visitas más tensas a mediados de abril. «Si no conseguimos el dinero para el viaje antes del verano, va a terminar conmigo. Dice que está cansada de salir con un hombre sin ambiciones. Hijo, si una mujer te amenaza con dejarte por dinero, no es la mujer adecuada para ti», traté de hacerle entender, aunque sabía que mis palabras caían en saco roto. «No lo entiendes», explotó, caminando nerviosamente por mi pequeña sala de estar. «La amo. Es la única buena que me ha pasado en años. No puedo perderla por tu culpa». «No es por mi culpa, David. Es por tu falta de responsabilidad. Tienes 42 años y nunca has mantenido un trabajo estable más de 6 meses seguidos». Sus ojos se llenaron de una furia que me asustó genuinamente. «Siempre me has juzgado, ¿verdad? Nunca fui lo suficientemente bueno para ti. Nunca cumplí tus expectativas del hijo perfecto». «Eso no es cierto», susurré, sintiendo cómo se me partía el corazón. «Siempre te he amado, independientemente de tus errores, pero amar no significa financiar caprichos». Durante esas semanas comencé a notar cambios preocupantes en su comportamiento. Llegaba con los ojos rojos, hablaba de manera acelerada, se mostraba paranoico con ruidos del edificio. Todos síntomas que reconocía perfectamente de su época oscura con las sustancias. «¿Has vuelto a consumir?», le pregunté directamente una tarde de mayo. «Por supuesto que no», gritó, pero su reacción exagerada confirmó mis sospechas. «Estoy limpio desde hace 5 años, pero claro, tú nunca vas a confiar en mí. David, si necesitas ayuda». «No necesito ayuda. Necesito que mi padre me apoye cuando más lo necesito. Necesito que entiendas que sin ese dinero voy a perder a la mujer que amo». Una tarde, mientras regresaba de hacer la compra en el mercadillo del barrio, me encontré con Elena Castro, mi vecina del edificio de enfrente. Era una mujer de 35 años, divorciada, que trabajaba como administrativa en una oficina gubernamental. Siempre habíamos mantenido una relación cordial de buenos vecinos. «Señor Antonio», me abordó con expresión preocupada. «Perdone que me meta donde no me llaman, pero he notado que su hijo viene muy a menudo últimamente y a veces se oyen voces altas». «No se preocupe, Elena. Son asuntos familiares sin importancia», mentí, tratando de proteger la privacidad familiar. «Entiendo, pero si alguna vez necesita hablar con alguien, ya sabe dónde vivo. Los vecinos debemos cuidarnos entre nosotros». Sus palabras me conmovieron. Hacía mucho tiempo que no sentía que alguien se preocupara genuinamente por mi bienestar. Esa noche, David apareció más alterado que nunca. Beatriz lo había acompañado esta vez, y pude ver en sus ojos la misma codicia que había intuido desde el primer momento. «Señor Ruiz», me dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, «David me ha contado sobre sus ahorros. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Podríamos firmar un pagaré, establecer un plan de pagos». «Señorita Serrano», la interrumpí cortésmente pero con firmeza. «Mis ahorros no están disponibles para préstamos, ni siquiera con garantías. Son para comprar mi futura vivienda». «Pero, señor», insistió, «solo son unas vacaciones. Podríamos devolverle el dinero en cuotas mensuales». La respuesta es definitivamente no. David explotó nuevamente,
pero esta vez con Beatriz presente. Su furia alcanzó niveles que nunca había presenciado. «Eres un egoísta de mierdas», me gritó, mientras ella trataba de calmarlo sin mucho éxito. «Prefieres quedarte con tu dinero muerto en el banco antes que ver feliz a tu único hijo». «David, baja la voz», le pedí, consciente de que los vecinos podrían escuchar. «No voy a bajar la voz, estoy harto de tu actitud. Ese dinero debería ser mío por derecho». Beatriz finalmente intervino, pero no para defenderme, sino para presionar más. «Antonio, piénselo bien. David es su único heredero. Ese dinero tarde o temprano será suyo. ¿Por qué no adelantar un poco y hacer felices a dos personas que se aman?» En ese momento, entendí completamente la situación. No se trataba solo de un capricho de David, sino de una manipulación calculada de dos personas que me veían como un obstáculo entre ellos y mi dinero. «Quiero que se vayan de mi casa», les dije con toda la autoridad que pude reunir. «Ahora mismo». Se fueron, pero las miradas que intercambiaron antes de salir me llenaron de una inquietud que no pude quitarme en toda la noche. Después de esa confrontación con David y Beatriz, mi apartamento se convirtió en una prisión de ansiedad. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba, cada llamada al portero automático me llenaba de tensión. Sabía que no se rendirían tan fácilmente, y mi instinto me advertía que algo mucho peor se estaba gestando. Los siguientes días transcurrieron en una calma tensa que me resultaba más inquietante que los gritos y amenazas. David no apareció durante una semana completa, lo cual era completamente inusual, considerando su obsesión reciente con mi dinero. Esta ausencia repentina me preocupaba más que sus visitas constantes. Durante esos días de silencio, comencé a reflexionar sobre la evolución de mi relación con David a lo largo de los años. Recordaba al niño dulce que había sido, al adolescente rebelde pero cariñoso, y me preguntaba en qué momento exacto todo había comenzado a torcerse tan drásticamente. La primera señal de alarma real llegó cuando mi vecino del segundo piso, Joaquín Morales, me abordó mientras revisaba el buzón. «Antonio, perdona que te moleste, pero anoche vi a tu David merodeando por el edificio a eso de las 2 de la madrugada. Estaba con una chica joven, mirando hacia tu ventana desde la calle. Me pareció extraño porque no subieron. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Estás seguro de que era él?» «Completamente. Los reconocí perfectamente bajo la farola. Parecían estar estudiando el edificio, tomando notas o algo así». Esa información me perturbó profundamente. ¿Qué motivos podría tener David para vigilar mi apartamento en plena madrugada? ¿Estaba planeando algo? Decidí tomar precauciones. Al día siguiente, me dirigí a una tienda de electrónicos en el centro comercial de Vallecas y compré un sistema básico de cámaras de seguridad inalámbricas. No era un experto en tecnología, pero las instrucciones parecían sencillas y el vendedor me aseguró que podría instalarlas sin problemas. «Son perfectas para personas mayores», me explicó el joven dependiente con amabilidad. «Se conectan directamente a su teléfono móvil y graban todo en una tarjeta de memoria. Si pasa algo sospechoso, recibirá una notificación inmediata». Invertí 600 euros en ese sistema de seguridad, dinero que salió directamente de mis ahorros destinados a la casa nueva. La ironía no se me escapaba. Estaba gastando el dinero que tanto protegía para protegerme de mi propio hijo. La instalación me llevó toda una tarde de julio, pero finalmente conseguí colocar 2 cámaras discretas, una en el salón que cubría la entrada principal y las escaleras, y otra en mi dormitorio que vigilaba la ventana que daba al patio interior. El sistema se activaba automáticamente durante la noche y cuando yo salía de casa. Elena Castro se convirtió durante estos días en una observadora involuntaria pero valiosa de la situación. Su apartamento tenía vista directa a mi edificio y había comenzado a notar patrones extraños en el comportamiento de David. «Señor Antonio», me comentó una tarde mientras coincidimos en la panadería de doña Mercedes, «su hijo ha pasado varias veces por la calle esta semana, pero siempre desde el lado opuesto, como si no quisiera que lo vieran desde su ventana. ¿A qué horas lo ha visto?» «Principalmente por las tardes, cuando usted suele salir a hacer la compra».
Una vez lo vi esperando en el bar de la esquina, observando la entrada de su edificio. Esta información confirmaba mis peores temores. David estaba estudiando mis rutinas, mis horarios, mis movimientos. Pero, ¿para qué? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una tarde de finales de julio, mientras organizaba algunos documentos importantes en mi escritorio, encontré entre mis papeles una carta que no recordaba haber guardado allí. Era una nota manuscrita con letra que reconocí inmediatamente, la de David. Papá, sé que escondés más dinero del que decís. He estado investigando y sé que mamá tenía un seguro de vida que nunca mencionaste. También sé que el abuelo Ramón te dejó propiedades en Guadalajara que vendiste en secreto. No soy estúpido. Si no me das lo que me corresponde por las buenas, tendré que conseguirlo de otra manera. La decisión es tuya. Mis manos temblaron mientras leía esas líneas. Cada acusación era completamente falsa. Carmen nunca tuvo seguro de vida porque no podíamos permitirnos las cuotas mensuales. Mi padre Ramón murió sin poseer nada más que deudas que yo mismo tuve que saldar. Pero David había construido en su mente una fantasía de riqueza oculta que justificaba sus planes. Lo más aterrador de todo era la implicación de esa última frase: tendré que conseguirlo de otra manera. ¿Qué métodos estaba considerando? Esa misma noche, las cámaras de seguridad captaron algo que me heló la sangre. A las 3:15 de la madrugada, David apareció en el portal del edificio. Tenía llaves. Las había copiado sin mi conocimiento durante alguna de sus visitas recientes. Lo vi subir sigilosamente las escaleras, deteniéndose en cada piso para escuchar ruidos. Llegó hasta mi puerta y permaneció allí durante casi 10 minutos, aparentemente escuchando, para confirmar que yo estaba durmiendo. Después bajó nuevamente y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, revisé discretamente la cerradura de mi puerta. Había pequeñas marcas metálicas que sugerían intentos de manipulación. David había estado tratando de entrar en mi apartamento mientras yo dormía. La situación había escalado de chantaje emocional a algo mucho más peligroso. Mi propio hijo estaba planeando algo que podría poner en riesgo mi seguridad física. Decidí confrontar a Elena Castro con toda la verdad. Necesitaba que alguien supiera lo que estaba ocurriendo por si las cosas empeoraban. «Elena, necesito contarle algo muy serio», le dije cuando la encontré regando las plantas en su balcón. «Por supuesto, señor Antonio. He notado que parece usted muy preocupado últimamente». Le expliqué toda la situación. Las amenazas de David, sus visitas nocturnas, la nota amenazante, las cámaras de seguridad. Elena escuchó con expresión cada vez más alarmada. «Dios mío, Antonio, esto es muy grave. Su hijo está acosándolo. Debería denunciarlo a la policía». «Es mi único hijo, Elena, no puedo...» «Señor Antonio, el hecho de que sea su hijo no le da derecho a amenazarlo o intimidarlo. Lo que me describe suena a extorsión y acoso». Sus palabras tenían sentido, pero mi corazón de padre se resistía a la idea de denunciar a David. Todavía albergaba la esperanza de que entrara en razón, de que recordara los valores que Carmen y yo habíamos tratado de inculcarle. «Prométame una cosa», me pidió Elena con seriedad. «Si siente que está en peligro inmediato, no dude en llamarme. Vivo justo enfrente, puedo ver su apartamento desde mi ventana. Cualquier cosa extraña que note, cualquier ruido sospechoso, llámeme inmediatamente. Se lo prometo, Elena. Y gracias por preocuparse por un viejo como yo». «No es solo preocupación, Antonio, es lo que hacen los buenos vecinos. Y después de lo que me ha contado, voy a estar muy atenta a cualquier movimiento sospechoso». Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, me di cuenta de que David había vuelto. Esta vez no estaba solo. Beatriz lo acompañaba, y ambos parecían estar discutiendo animadamente en la entrada del edificio. No podía escuchar su conversación, pero sus gestos eran agresivos, desesperados. Beatriz señalaba hacia mi ventana repetidamente, mientras David asentía con determinación. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no se trataba solo de un hijo problemático pidiendo dinero. Se había convertido en algo mucho más siniestro, una conspiración premeditada para apropiarse de mis ahorros sin importar las consecuencias para mí.
La tormenta que se avecinaba sería mucho peor de lo que jamás había imaginado. El 18 de agosto de 2024 comenzó como cualquier domingo tranquilo de verano. Me levanté temprano, desayuné café con tostadas mientras leía el periódico y planifiqué una tarde relajada viendo la televisión. No tenía la menor sospecha de que ese día cambiaría mi vida para siempre. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras organizaba algunos documentos bancarios en mi escritorio, escuché pasos pesados subiendo las escaleras del edificio. Reconocí inmediatamente el ritmo característico de David, pero había algo diferente esta vez. Sus pisadas sonaban más agresivas, más decididas. Los golpes en mi puerta fueron violentos desde el primer momento. No era el toque educado de alguien que viene de visita, sino los puñetazos desesperados de quien llega con una misión específica. «Papá, abre la puerta ahora mismo». Su voz tenía un tono que jamás había escuchado antes. Era una mezcla de furia, desesperación y algo que me resultaba familiar de sus años más oscuros, la alteración química de quien había consumido sustancias. Cuando abrí la puerta, me quedé helado. David tenía los ojos rojos e inyectados en sangre, las pupilas dilatadas, y desprendía ese olor característico a sudor ácido que recordaba perfectamente de su época de adicción. Había recaído y estaba bajo los efectos de alguna droga estimulante. «David, hijo, ¿qué te ha pasado? ¿Estás...?» «¡Cállate!», me interrumpió bruscamente, empujándome hacia adentro del apartamento. «Ya basta de juegos, viejo de mierda. Hoy mismo me vas a dar ese dinero». Se dirigió directamente hacia mi dormitorio como si supiera exactamente dónde buscar. Comenzó a revolver cajones, armarios, tirando ropa y documentos al suelo con una violencia descontrolada. «David, por favor, cálmate, podemos hablar». «No hay nada que hablar. Beatriz me ha dado hasta mañana, si no consigo el dinero me deja para siempre». Mientras destrozaba sistemáticamente mi dormitorio, me gritaba acusaciones cada vez más delirantes. Estaba convencido de que yo tenía cuentas bancarias secretas, joyas escondidas, propiedades que había ocultado deliberadamente. «Sé que tienes más dinero. He estado investigando. He hablado con gente del barrio que me ha contado cosas». «¿Qué gente, David? ¿Qué te han dicho?» «Manuel del bar me contó que siempre pagabas las rondas cuando trabajabas. Rosa de la pescadería dice que tu mujer siempre compraba el pescado más caro. No podías permitirte esas cosas con un sueldo de mecánico». Sus razonamientos eran completamente irracionales, producto de una mente alterada por las drogas y la desesperación. Manuel y Rosa eran simplemente vecinos amables que recordaban épocas mejores, cuando Carmen y yo nos permitíamos pequeños lujos ocasionales después de décadas de sacrificios. «David, por favor, escúchame. Esas personas se equivocan o malinterpretan». «¡Mentiroso!». Su grito fue tan fuerte que estoy seguro de que se escuchó en todo el edificio. En ese momento se dirigió hacia el salón donde yo guardaba mis documentos bancarios más importantes. «Aquí están tus extractos bancarios. Vamos a ver cuánto dinero tienes realmente». Comenzó a revisar cada papel, cada documento, buscando evidencia de la fortuna imaginaria que había construido en su mente alterada. Cuando encontró los extractos de mi cuenta de ahorros, su expresión cambió de furia a una mezcla de decepción y rabia aún mayor. 45.000 euros, solo 45.000, pero tiene que haber más. Tiene que haber cuentas que no aparecen aquí. «David, ese es todo mi dinero, todo lo que he ahorrado en 20 años de jubilación. No hay más. Mientes, siempre has mentido». Su estado se deterioraba por minutos. Comenzó a caminar de un lado a otro del apartamento, como un animal enjaulado, murmurando cosas incoherentes sobre Beatriz, sobre el viaje, sobre cómo yo estaba arruinando su única oportunidad de ser feliz. «¿Sabes lo que me dijo ayer?», me gritó, deteniéndose súbitamente frente a mí. Me dijo que si no conseguía el dinero, se iba a ir con Sergio, su jefe del trabajo. Dice que él sí sabe cómo tratar a una mujer como se merece. «David, si ella te amenaza de esa manera...». «No es una amenaza, es la realidad, y tú eres el único obstáculo entre yo y mi felicidad». En ese momento,
se dirigió hacia el mueble donde yo guardaba mis documentos más importantes, escrituras, pólizas, testamento. Comenzó a revisar todo con manos temblorosas. Aquí tiene que estar la escritura de propiedades secretas, los certificados de las inversiones que escondes. David, por favor, no hay nada más. Lo que ves es todo lo que tengo. Pero él no me escuchaba. Su mente, alterada por las sustancias y la obsesión, había creado una realidad alternativa donde yo era un anciano avaro que le negaba a su hijo su derecho legítimo a una fortuna familiar. «Vamos a hacer esto de otra manera», anunció súbitamente, dirigiéndose hacia el teléfono fijo de la cocina. «Vas a llamar a tu banco ahora mismo y vas a transferir todo el dinero a mi cuenta. David, los bancos no funcionan así. No puedo hacer transferencias por teléfono sin...» «Cállate. No me interesan tus excusas». Marcó furiosamente un número en el teléfono, pero obviamente no era el número de ningún banco. Estaba tan alterado que probablemente ni siquiera recordaba correctamente los dígitos. «No contestan. Seguramente tienes un acuerdo con ellos para que no me atiendan». Su paranoia había alcanzado niveles preocupantes. Cada explicación lógica se convertía en su mente en una conspiración diseñada para negarte lo que consideraba suyo por derecho. «David, necesitas ayuda médica. Estás bajo los efectos de...» «No estoy drogado. Estoy perfectamente lúcido, más lúcido de lo que he estado nunca». Fue entonces cuando su mirada se fijó en las llaves de mi coche que estaban sobre la mesa del comedor. «Perfecto. Vamos al banco ahora mismo. Vas a sacar todo el dinero en efectivo y me lo vas a dar. David, es domingo por la tarde. Los bancos están cerrados». «Mentira. Los cajeros automáticos funcionan siempre». Se abalanzó sobre las llaves, pero yo, en un acto instintivo de autoprotección, traté de alcanzarlas antes que él. Fue un error terrible. «No te atrevas a tocar esas llaves». Me empujó con tanta violencia que perdí el equilibrio y caí hacia atrás, golpeándome contra el sofá. El dolor en mis costillas fue inmediato e intenso. «David, por favor, cálmate». «Ya basta. Estoy harto de tus juegos». Cogió las llaves y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo súbitamente. Su expresión cambió a algo que me aterró completamente, una frialdad calculadora que jamás había visto en los ojos de mi hijo. «¿Sabes qué, papá? Creo que hay una manera más simple de resolver esto». Se acercó lentamente hacia donde yo estaba, todavía dolorido en el suelo junto al sofá. En sus ojos vi algo que nunca pensé que vería, la mirada de alguien completamente desconectado de su humanidad. «Si te pasa algo, si tienes un accidente, todo tu dinero pasará automáticamente a ser mío. Soy tu único heredero. David, no digas esas cosas». «No es solo algo que digo, papá. Es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente». Me ayudó a levantarme, pero no por bondad. Me condujo hacia las escaleras del apartamento y fue allí donde comprendí sus verdaderas intenciones. «Un accidente en las escaleras sería muy creíble para un hombre de tu edad», murmuró con una tranquilidad que me heló el alma. Y entonces, sin previo aviso, me empujó con todas sus fuerzas. «Rueda hasta tu muerte, viejo inútil». El mundo se convirtió en una sucesión de golpes, dolor y oscuridad. Mi cuerpo rodó por los escalones de mármol como un muñeco roto. Cada impacto enviaba ondas de agonía a través de mis huesos envejecidos. Escuché el crujido siniestro de mis costillas al fracturarse. Sentí el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. Y después, nada. La inconsciencia me abrazó como un manto protector, alejándome del dolor físico y emocional de darme cuenta de que mi propio hijo había intentado asesinarme. Desperté 3 días después en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de La Paz. Lo primero que experimenté no fue dolor físico, aunque ese vendría después, sino una confusión profunda sobre dónde me encontraba y qué había ocurrido. Las luces fluorescentes del techo me cegaban, y el sonido constante de máquinas monitoreando mis signos vitales creaba una sinfonía mecánica que me desorientaba completamente. «Señor Ruiz, tranquilícese. Está en el hospital. Ha sufrido un accidente grave». La voz pertenecía a un médico joven, de unos 45 años,
con cabello castaño y una barba cuidadosamente recortada. Su bata blanca llevaba una identificación que leí con dificultad. Dr. Francisco Delgado Ruiz, traumatología. ¿Qué me ha pasado? Conseguí articular, aunque hablar me causaba un dolor punzante en el pecho. Ha sufrido una caída muy seria por las escaleras de su edificio. Tiene 3 costillas fracturadas, un traumatismo cráneoencefálico leve, múltiples contusiones y una fractura en el brazo izquierdo. Ha estado inconsciente durante 72 horas. Las imágenes comenzaron a regresar gradualmente. David, alterado, drogado, desesperado, sus gritos sobre el dinero, su búsqueda frenética por mis apartamentos y, finalmente, el empujón deliberado por las escaleras. Doctor, no fue un accidente, murmuré con la voz quebrada. Mi hijo me empujó. Doctor. Delgado se acercó más a mi cama. Su expresión cambió de profesional distante a genuinamente preocupada. Señor Ruiz, estas son acusaciones muy serias. ¿Está usted completamente seguro de lo que dice? Completamente. David, mi hijo David, me empujó intencionalmente por las escaleras. Quería matarme para heredar mi dinero. El médico tomó notas meticulosamente en mi historial clínico y pude ver en sus ojos que me creía. Probablemente había visto suficientes casos de violencia doméstica para reconocer los signos. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Algún familiar de confianza? No tengo a nadie más que David. Y obviamente, por supuesto, ¿algún amigo cercano? ¿Vecinos? En ese momento recordé a Elena Castro, la única persona que había mostrado genuina preocupación por mi bienestar durante las últimas semanas. Elena Castro vive en el edificio de enfrente al mío. Es una buena mujer. El doctor Delgado asintió y anotó el nombre. Intentaremos contactarla. Mientras tanto, necesito informarle que su caso ya ha sido reportado a la policía. Cuando alguien ingresa con lesiones tan severas por una caída, especialmente a su edad, es protocolo estándar investigar las circunstancias. Durante las horas siguientes, mientras mi cuerpo luchaba contra el dolor y los medicamentos, mi mente procesaba lentamente la magnitud de lo que había ocurrido. Mi único hijo, la persona que se suponía debía cuidarme en mis años dorados, había intentado matarme por dinero. Elena llegó al hospital esa misma tarde. La vi entrar por la puerta de mi habitación, con los ojos rojos de haber llorado, llevando una bolsa pequeña con algunas pertenencias que había rescatado de mi apartamento. Antonio, Dios mío, cuando me llamaron del hospital, no podía creer lo que había pasado. Elena, gracias por venir. No tengo a nadie más. No diga eso. Me tiene a mí. Y quiero que sepa algo muy importante. Se acercó a mi cama y bajó la voz, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Antonio, yo vi lo que pasó. Vi todo desde mi ventana. Mi corazón comenzó a latir más rápido, lo suficiente para que las máquinas conectadas a mi cuerpo emitieran sonidos de alarma. ¿Qué vio exactamente? Vi a David llegar a su edificio esa tarde. Estaba muy agitado, caminando de manera extraña. Algo en su comportamiento me llamó la atención, así que me quedé observando desde mi balcón. Elena sacó su teléfono móvil del bolso y me lo mostró. Cuando empecé a escuchar gritos desde su apartamento, comencé a grabar con el móvil. Pensé que tal vez sería necesario si las cosas se ponían feas. Nunca imaginé que serían tan terribles. ¿Grabó lo que pasó? Grabé parte de la agresión. Se puede ver claramente cuando David lo empuja por las escaleras y se escucha perfectamente cuando grita: «Rueda hasta tu muerte, viejo inútil». Llamé inmediatamente a la ambulancia y a la policía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no por el dolor físico, que era considerable, sino por la gratitud inmensa hacia esta mujer que básicamente había salvado mi vida y ahora podía ayudarme a obtener justicia. Elena, no sé cómo agradecerle. No tiene que agradecerme nada, Antonio. Lo que hizo su hijo es imperdonable y voy a asegurarme de que pague por ello. Esa noche, el doctor Delgado regresó a mi habitación con información adicional. Señor Ruiz,
he revisado sus análisis de sangre y hay algo que debería saber. Su hijo también fue encontrado en el edificio cuando llegó la policía. Estaba en estado de shock, aparentemente sorprendido de que hubiera sobrevivido a la caída. ¿Lo arrestaron? Inicialmente fue detenido para interrogatorio, pero al no tener testigos directos del incidente, fue liberado bajo supervisión policial. Sin embargo, esto ha cambiado ahora que tenemos el testimonio de la señora Castro y su grabación. El doctor se sentó en la silla junto a mi cama, adoptando una postura más personal que profesional. Antonio, puedo llamarlo Antonio, ¿verdad? He trabajado en este hospital durante 15 años. He visto muchos casos de violencia doméstica, pero raramente entre hijos adultos y padres ancianos. Lo que le ha pasado es especialmente cruel. Doctor, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted tiene hijos? Tengo 2, un niño de 12 años y una niña de 8. Y le puedo asegurar que la idea de que alguno de ellos pudiera hacerme daño intencionalmente es algo que ni siquiera puedo imaginar. Yo tampoco podía imaginarlo hasta hace 3 días. Durante los días siguientes en el hospital, Elena se convirtió en mi visitante más constante. Traía comida casera que complementaba la dieta hospitalaria, libros para entretenimiento y, lo más importante, compañía genuina. Hablábamos durante horas sobre la vida, sobre la soledad de la vejez, sobre la importancia de tener personas que realmente se preocupen por nosotros. Antonio, hay algo más que necesito contarle, me dijo durante una de sus visitas. Después del incidente, he estado observando más cuidadosamente el edificio. David ha regresado varias veces. ¿Ha regresado? ¿Para qué? Parece estar buscando algo. Lo he visto entrar y salir de su apartamento, cargando cajas y bolsas. Creo que está saqueando sus pertenencias. La traición se multiplicaba. No solo había intentado matarme, sino que ahora estaba robando todo lo que podía de mi hogar mientras yo me recuperaba en el hospital. Elena, ¿podría hacer algo por mí? Todo lo que necesite. ¿Podría contactar con un abogado? Necesito protegerme legalmente. Necesito asegurarme de que David no puede tocar mi dinero ni mis propiedades. Ya lo he pensado. Mi primo Miguel Torres es abogado criminalista. Le he contado lo que pasó y está dispuesto a tomar su caso sin cobrar honorarios hasta que esto se resuelva. ¿Por qué haría eso por un desconocido? Porque Miguel también perdió a su padre en circunstancias sospechosas hace unos años. Un accidente que nunca pudo probar que fue intencional. Dice que casos como el suyo son su manera de honrar la memoria de su padre. Esa tarde Miguel Torres vino al hospital. Era un hombre de unos 52 años, con presencia imponente y una manera de hablar que inspiraba confianza inmediata. Señor Ruiz, he revisado toda la información que Elena me ha proporcionado. Tenemos un caso sólido para acusaciones de intento de homicidio, pero necesitamos actuar rápido antes de que su hijo destruya más evidencia o trate de escapar. ¿Qué debemos hacer? Primero, vamos a asegurar todas sus cuentas bancarias y propiedades. Segundo, vamos a presentar cargos criminales formales. Y tercero, vamos a asegurarnos de que la grabación de Elena sea admitida como evidencia en el tribunal. Por primera vez desde el ataque, sentí una chispa de esperanza. Ya no estaba solo en esta batalla contra mi propio hijo. Tenía aliados, tenía pruebas y tenía la determinación de asegurarme de que David pagara por sus actos. La guerra legal estaba a punto de comenzar. La primera reunión estratégica con Miguel Torres tuvo lugar en mi habitación del hospital el 22 de agosto, 4 días después del atentado. Elena había conseguido una silla adicional y organizó un pequeño espacio de trabajo improvisado utilizando la mesa auxiliar de mi cama. Miguel llegó con un maletín de cuero negro y una grabadora digital, preparado para documentar cada detalle de mi testimonio. Antonio, antes de proceder con cualquier acción legal, necesito que me relate cronológicamente todos los eventos que precedieron al ataque, comenzó Miguel, ajustando sus gafas de lectura. Cada conversación, cada amenaza, cada comportamiento extraño de David. No omita nada, por insignificante que pueda parecer. Durante las siguientes 2 horas, reconstruí meticulosamente los meses previos al ataque.
las visitas cada vez más agresivas de David, sus demandas irracionales de dinero, la presión de Beatriz, las amenazas veladas, las visitas nocturnas no autorizadas, la nota amenazante que había encontrado entre mis documentos. ¿Conserva usted esa nota?, preguntó Miguel con evidente interés. Debería estar en el cajón superior de mi escritorio, junto con otros documentos importantes. Elena intervino con expresión preocupada. Miguel, cuando Antonio estaba inconsciente, vi a David entrar y salir del apartamento varias veces. Es muy posible que haya destruido evidencia comprometedora. Entonces, necesitamos acceder al apartamento inmediatamente para asegurar cualquier evidencia restante, decidió Miguel. Elena, ¿usted tiene llaves del apartamento de Antonio? No, pero... Yo le di una copia de emergencia a Elena hace unos años. Los interrumpí. Está en el llavero con forma de corazón que guarda en el cajón de su cocina. Se me había olvidado hasta ahora. La expresión de Elena se iluminó. Es cierto, nunca la he usado, pero la tengo. Miguel asintió con satisfacción. Perfecto. Elena, necesito que usted y yo vayamos al apartamento esta tarde para hacer un inventario completo de lo que David pueda haber sustraído o destruido. Y necesitamos revisar esas cámaras de seguridad que Antonio instaló. ¿Las cámaras siguen funcionando?, pregunté esperanzado. Según pude observar desde mi ventana, las luces indicadoras todavía parpadean. David probablemente no sabía que existían. Esa tarde, mientras Elena y Miguel investigaban mi apartamento, yo recibí una visita completamente inesperada. El doctor Delgado entró en mi habitación con expresión seria, acompañado por una mujer que no reconocí inmediatamente. Antonio, hay alguien aquí que quiere hablar con usted. Es Beatriz Serrano, la novia de su hijo. Mi primera reacción fue de rechazo total. La última persona con quien quería hablar era la mujer que había presionado a David hasta llevarlo al punto de querer matarme. No quiero verla, declaré categóricamente. Señor Ruiz, por favor, intervino Beatriz con voz quebrada. Solo necesito 5 minutos. Hay cosas que usted necesita saber. Algo en su tono, una vulnerabilidad que no había detectado en nuestros encuentros anteriores, me hizo reconsiderar mi decisión. 5 minutos. Pero el doctor se queda presente. Beatriz se acercó a mi cama y pude ver que había estado llorando intensamente. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su maquillaje corrido, y llevaba la misma ropa que recordaba del último día que la había visto en mi apartamento. Señor Ruiz, cuando me enteré de lo que David le había hecho, no podía creerlo. Sí, es cierto que yo lo presioné para conseguir dinero para el viaje, pero jamás imaginé que sería capaz de... ¿Dónde está David ahora?, la interrumpí. No lo sé. Después de que la policía lo interrogó, vino a mi apartamento completamente alterado. Me contó que usted se había caído por las escaleras y que estaba en el hospital. Parecía genuinamente preocupado, hasta que comenzó a hablar sobre la herencia. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que si usted moría, todo su dinero pasaría automáticamente a él. Habló de cancelar el viaje y esperar a que las cosas se resolvieran naturalmente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había sido un accidente. El doctor Delgado tomaba notas silenciosamente, documentando cada palabra de la confesión de Beatriz. Señor Ruiz, cuando comprendí la verdad, terminé inmediatamente la relación con David. Le dije que era un monstruo y que nunca quería volver a verlo. Él se puso violento conmigo también. ¿Le pegó? Me empujó contra la pared y me gritó que todo era culpa mía, que mis exigencias lo habían llevado a hacer lo que hizo. Dijo que si yo no hubiera querido ir a Ibiza, nada de esto habría pasado. Beatriz se quitó la chaqueta ligera que llevaba puesta, revelando moretones frescos en sus brazos. Después de agredirme, se llevó algunas de sus cosas de mi apartamento y desapareció. No he sabido nada de él desde hace 2 días. Esta información era crucial para el caso de Miguel. David no solo había intentado matarme, sino que había agredido físicamente a su novia cuando ella lo confrontó sobre sus actos. Beatriz, ¿estaría dispuesta a testificar sobre todo esto en un juicio? Completamente. Es lo menos que puedo hacer después de haber contribuido indirectamente a esta situación horrible. Poco después de que Beatriz se marchara,
Elena y Miguel regresaron del apartamento con noticias tanto devastadoras como esperanzadoras. «Antonio, tengo malas noticias y excelentes noticias», comenzó Miguel. «Las malas noticias son que David efectivamente saqueó gran parte de su apartamento. Falta su televisión, algunos electrodomésticos, joyas de Carmen que usted guardaba como recuerdos y varios documentos importantes. ¿Y las buenas noticias? Las cámaras de seguridad capturaron todo», intervino Elena con una sonrisa triunfal. «No solo tenemos grabado el momento exacto del ataque, sino también las múltiples ocasiones en que David entró ilegalmente a su apartamento después de que usted fuera hospitalizado». Miguel conectó un ordenador portátil a la televisión de mi habitación y comenzó a reproducir las grabaciones. Ver las imágenes fue traumático pero necesario. La primera grabación mostraba claramente el momento del ataque. Se podía ver a David empujándome deliberadamente por las escaleras, escuchar perfectamente sus palabras «rueda hasta tu muerte, viejo inútil», y observar cómo, después de la caída, se acercó para verificar si estaba muerto o vivo. «Miren esto», señaló Miguel, pausando la grabación en un momento específico. Después de empujarlo, David no llama inmediatamente a emergencias como haría alguien que presencia un accidente real. Se queda allí durante casi 3 minutos, aparentemente evaluando si el ataque fue efectivo. Las grabaciones posteriores eran igualmente incriminatorias. Mostraban a David regresando al apartamento en múltiples ocasiones, cargando objetos de valor, revisando documentos y en una ocasión incluso celebrando con una botella de mi whisky favorito. «Esta evidencia es irrefutable», declaró Miguel con satisfacción profesional. «Tenemos intento de homicidio premeditado, robo con fuerza, allanamiento de morada y agresión contra Beatriz. David va a enfrentar cargos múltiples». Elena había permanecido inusualmente silenciosa durante la presentación de las grabaciones. Finalmente habló con voz temblorosa. «Antonio, hay algo más que encontramos en su apartamento, algo que David no pudo llevarse». Sacó de su bolso un sobre cerrado con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Carmen. Estaba escondido en el fondo del armario de su dormitorio, dentro de una caja de zapatos viejos. Parece ser una carta que su esposa le escribió antes de morir. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta estaba fechada apenas 2 semanas antes de que Carmen perdiera su batalla contra el cáncer. «Mi querido Antonio», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que los años que pasamos juntos fueron los más felices de mi vida. También quiero advertirte sobre David. He notado cambios en él que me preocupan profundamente. Temo que cuando yo ya no esté, pueda intentar aprovecharse de ti. Por favor, protégete. No dejes que el amor de padre te ciegue ante comportamientos peligrosos. Tu seguridad es más importante que cualquier lazo familiar. Te amo para siempre». Las lágrimas corrieron libremente por mi rostro mientras leía las palabras proféticas de mi querida Carmen. Incluso en su lecho de muerte, su instinto maternal había intentado protegerme del peligro que representaba nuestro propio hijo. «Carmen sabía», murmuré. Ella ya sabía lo que David era capaz de hacer. Miguel y Elena intercambiaron miradas significativas. Esta carta no solo proporcionaba evidencia adicional del comportamiento problemático histórico de David, sino que también demostraba que su intento de asesinato no había sido un acto impulsivo, sino la culminación de años de deterioro moral y emocional. «Antonio», dijo Miguel con determinación renovada, «vamos a asegurarnos de que David pague por todos sus crímenes, y vamos a honrar la memoria de Carmen protegiendo su legado y su dignidad». La batalla legal estaba tomando forma, y por primera vez desde el ataque, me sentí esperanzado de que la justicia prevalecería. El 25 de agosto de 2024, 3 días después de que Miguel y Elena revisaran las grabaciones de seguridad, la Policía Nacional emitió una orden de búsqueda y captura contra David. Miguel había presentado formalmente todas las pruebas ante la Fiscalía de Madrid, y el caso había sido asignado al Juzgado de Instrucción número 12, especializado en delitos de violencia familiar. La inspectora jefe Carmen Vázquez
Una mujer de unos 50 años con más de 20 años de experiencia en crímenes violentos se presentó en mi habitación del hospital para tomar declaración oficial. Señor Ruiz, hemos revisado todas las evidencias presentadas por su abogado. Raramente hemos visto un caso con pruebas tan concluyentes de intento de homicidio familiar, me explicó mientras configuraba una grabadora oficial. Su testimonio será crucial para el procesamiento. Durante las siguientes 2 horas, relaté una vez más todos los eventos, pero esta vez bajo juramento y para el registro oficial del juzgado. La inspectora Vázquez hacía preguntas específicas y detalladas, construyendo meticulosamente el caso contra David. ¿En algún momento su hijo expresó específicamente intenciones de causarle daño físico? Además de la nota amenazante que encontré entre mis documentos, David había comenzado a hacer comentarios sobre accidentes que podrían ocurrirle a personas de mi edad. Ahora entiendo que estaba planificando el ataque. Había notado cambios en su comportamiento que sugirieran consumo de sustancias. Los días previos al ataque, David mostraba todos los síntomas que recordaba de su época de adicción: pupilas dilatadas, agresividad extrema, paranoia, sudoración excesiva. Estoy convencido de que había recaído en las drogas. Mientras la inspectora Vázquez completaba mi declaración, Elena permanecía en una silla al lado de mi cama, proporcionando apoyo moral y ocasionalmente añadiendo detalles que yo había olvidado debido al trauma. «Inspector», intervino Elena, «hay algo más que creo debería saber. Durante las últimas semanas antes del ataque, observé a David merodeando por el barrio a horas extrañas, a menudo acompañado por individuos que no reconocía y que tenían apariencia sospechosa. ¿Puede ser más específica sobre estas personas? Hombres jóvenes, 20 y tantos años, vestidos de manera llamativa, con actitudes que me parecían agresivas. En una ocasión los vi intercambiando algo con David en un callejón cerca del edificio. Parecía una transacción de drogas. Esta información era valiosa porque establecía un patrón de comportamiento criminal más amplio, no limitado solo al ataque contra mí. Señor Ruiz, necesito informarle que hemos localizado a su hijo», anunció la inspectora Vázquez cerca del final de la entrevista. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Dónde estaba? Fue encontrado esta mañana en un apartamento en el barrio de Vallecas, en posesión de varios objetos que hemos identificado como pertenecientes a usted. Una televisión, joyas, documentos personales. También se encontraron sustancias ilegales en su poder. ¿Ha sido arrestado? Está siendo interrogado en este momento en la comisaría del Distrito Sur. Basándonos en las evidencias que tenemos, esperamos presentar cargos formales esta tarde. Después de que la inspectora Vázquez se marchara, Miguel regresó al hospital con actualizaciones sobre los procedimientos legales. Antonio, he hablado con el fiscal asignado al caso, Jaime Mendoza. Es uno de los mejores en crímenes de violencia familiar. Está completamente convencido de que tenemos un caso sólido para múltiples cargos contra David. ¿Qué cargos específicamente? Intento de homicidio en grado de tentativa, robo con fuerza en casa habitada, allanamiento de morada, lesiones graves, amenazas y posesión de sustancias ilegales. Si es condenado por todos los cargos, podría enfrentar entre 8 y 12 años de prisión. La magnitud de las consecuencias legales que enfrentaba David me provocaba sentimientos contradictorios. Por un lado sentía que la justicia estaba siendo servida. Por otro, el dolor de un padre que ve a su hijo destruir completamente su vida. Miguel, ¿hay alguna posibilidad de que David alegue locura temporal o disminución de capacidades debido a las drogas? Es una estrategia de defensa posible, pero las grabaciones de seguridad muestran claramente premeditación y comportamiento calculado. No fue un acto impulsivo, sino un plan deliberado para matarlo y heredar su dinero. Esa tarde, Elena trajo noticias del barrio que me sorprendieron gratamente. Antonio, desde que se supo lo que David le hizo, los vecinos se han movilizado increíblemente. Doña Mercedes de la panadería ha organizado una colecta para ayudar con sus gastos médicos. Don Rafael del bar ha puesto una urna para recoger donaciones. Toda la comunidad está indignada.
No necesito dinero, Elena. Tengo mis ahorros y el seguro médico. No se trata del dinero, Antonio. Se trata de demostrarle que no está solo, que la gente lo aprecia y lo respeta, que lo que David hizo no representa cómo lo ve su comunidad. Estas muestras de apoyo comunitario me conmovían profundamente. Durante años me había sentido como un anciano invisible en mi propio barrio, pero esta terrible situación había revelado cuántas personas realmente se preocupaban por mi bienestar. Además, continuó Elena, he estado hablando con otros vecinos sobre David. Resulta que muchos habían notado su comportamiento extraño durante meses, pero nadie se atrevía a comentarlo directamente. ¿Qué tipo de comportamientos? Doña Amparo del segundo piso me contó que David había intentado venderle joyas de familia a precios ridículamente bajos hace unas semanas. Probablemente las había robado de su apartamento en visitas anteriores. Don Sebastián del bar de la esquina me dijo que David había estado preguntando sobre las finanzas de usted, tratando de averiguar cuánto dinero podría tener realmente. Cada nueva revelación pintaba un cuadro más completo de la planificación sistemática del crimen de David. No había sido un acto desesperado de un momento, sino una campaña sostenida para evaluar mis recursos y planificar cómo apoderarse de ellos. Al día siguiente, 26 de agosto, Miguel llegó al hospital con la noticia que habíamos estado esperando. Antonio, David ha sido formalmente acusado de todos los cargos. Se declaró inocente, pero su abogado de oficio ya ha indicado que probablemente buscarán un acuerdo de culpabilidad para reducir la sentencia. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que reconocen que las evidencias son abrumadoras. Probablemente tratarán de negociar una condena menor a cambio de aceptar culpabilidad por algunos de los cargos. ¿Y usted qué opina de esa estrategia? Personalmente, prefiero que vaya a juicio completo. Las evidencias que tenemos son tan sólidas que estoy convencido de que recibirá la sentencia máxima. Además, un juicio público enviará un mensaje claro sobre las consecuencias de la violencia contra personas mayores. Esa tarde recibí una llamada telefónica que me desestabilizó completamente. Era David, llamando desde la prisión. «Papá, por favor, necesito que me escuches», comenzó con voz quebrada. Mi primera reacción fue colgar inmediatamente, pero algo en su tono me hizo dudar. «David, no tengo nada que hablar contigo. Papá, sé que lo que hice fue terrible. Estaba drogado, desesperado, no pensaba claramente. Pero sigo siendo tu hijo. Un hijo no intenta matar a su padre por dinero, David. Tienes razón, pero necesito que sepas que nunca quise matarte realmente. Solo quería asustarte, hacer que cambiaras de opinión sobre el dinero. Las grabaciones de seguridad muestran claramente tus intenciones, David. Esperaste varios minutos después de empujarme para ver si había muerto. Hubo un silencio largo en la línea antes de que David respondiera. Papá, si retiras los cargos, prometo irme de Madrid para siempre. Nunca volverás a verme. Puedes vivir en paz. David, aunque quisiera retirar los cargos, lo cual no quiero, ya no está en mis manos. El Estado ha tomado el caso. Tu destino ahora está en manos de la justicia. Por favor, papá. David, la conversación ha terminado. No vuelvas a llamarme. Colgué el teléfono y me quedé temblando durante varios minutos. Elena, que había presenciado la llamada, me tomó la mano. Hizo lo correcto, Antonio. David necesita enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo sé, respondí, pero sigue siendo mi hijo. Una parte de mí siempre lo amará, sin importar lo que haya hecho. Eso lo convierte en un buen padre, no en una persona débil, me consoló Elena. La espera del juicio había comenzado, y con ella, el proceso de sanar tanto física como emocionalmente, de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Durante las semanas siguientes a la detención de David, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente de las lesiones físicas, la investigación policial continuaba desentrañando capas adicionales de crímenes que mi hijo había cometido durante meses, mucho antes del ataque directo. La inspectora Vázquez regresó al hospital el 3 de septiembre con revelaciones que me dejaron completamente consternado. Señor Ruiz,
Durante el registro del apartamento donde encontramos a David, nuestro equipo descubrió evidencia de actividades criminales mucho más extensas de las que inicialmente sospechábamos. Se sentó al lado de mi cama y abrió una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y extractos bancarios. David había estado falsificando su firma durante al menos 6 meses. Tenemos copias de documentos donde intentó transferir la propiedad de su apartamento a su nombre, solicitudes de préstamos bancarios usando su vivienda como garantía sin su conocimiento, e incluso un testamento falsificado que lo nombraba beneficiario único de todos sus bienes. ¿Cómo es posible que hiciera todo eso sin que yo me enterara? Aparentemente, había estado interceptando su correspondencia bancaria durante meses. El portero del edificio, Ramón Jiménez, nos confirmó que David le había dicho que usted había autorizado que él recogiera su correo porque tenía problemas de movilidad. La traición se multiplicaba exponencialmente. No solo había intentado asesinarme, sino que había estado sistemáticamente intentando robarme legalmente durante meses. Hay más, continuó la inspectora. Nuestro equipo de delitos económicos descubrió que David había clonado su tarjeta de débito y había estado realizando retiros regulares de su cuenta de ahorros desde marzo. Sacó extractos bancarios de mi cuenta que mostraban retiros de 200 y 300 euros cada semana, siempre en cajeros automáticos de diferentes barrios de Madrid. En total, había sustraído aproximadamente 4.500 euros de sus ahorros en 5 meses. Me quedé completamente mudo. David no solo había estado planeando matarme por mi dinero, sino que había estado robándome gradualmente durante meses mientras vivía en mi propia casa. ¿Cómo consiguió clonar mi tarjeta? Probablemente durante una de sus visitas. Es un proceso simple que requiere solo unos minutos, con acceso físico a la tarjeta. Muchas víctimas de fraude familiar no se dan cuenta porque los retiros son pequeños y regulares, fáciles de pasar por alto. Elena, que había estado presente durante toda la conversación, intervino con indignación evidente. «Inspector, esto significa que David había estado planeando robar a Antonio durante mucho más tiempo del que pensábamos». Exactamente. Los delitos económicos demuestran premeditación sostenida. Esto fortalece significativamente nuestro caso para las acusaciones más graves. Durante los días siguientes, más detalles siniestros salieron a la luz. El doctor Delgado, que se había convertido en un visitante regular y amigo genuino durante mi recuperación, me trajo información que había obtenido a través de sus contactos en otros hospitales. Antonio, he estado investigando discretamente el historial médico reciente de David. Hace 3 meses fue tratado en urgencias del hospital clínico por una sobredosis de cocaína. Mintió sobre su identidad y utilizó documentos falsos para evitar que la información llegara a su familia. ¿Documentos falsos? Utilizó una identificación con el nombre de David Ruiz Santana, pero con una dirección diferente y una fecha de nacimiento alterada. Esto sugiere que había estado planificando actividades ilegales durante mucho tiempo. Francisco se había convertido en mucho más que mi médico tratante. Era un hombre divorced, sin hijos, que parecía haber encontrado en mi situación un propósito personal que trascendía sus obligaciones profesionales. ¿Por qué se interesa tanto en mi caso, Francisco? Mi padre murió hace 8 años en circunstancias similares, me confesó. Fue encontrado al pie de las escaleras de su casa. La policía determinó que había sido un accidente, pero siempre sospechamos que mi hermano mayor había estado involucrado. Nunca pudimos probarlo. ¿Su hermano tenía motivos? Los mismos que David: deudas, drogas, desesperación por dinero. Pero mi padre no había instalado cámaras de seguridad como usted. No había testigos como Elena. El caso se cerró como accidente y mi hermano heredó todo. Esta revelación personal explicaba la dedicación extraordinaria de Francisco hacia mi recuperación y mi caso legal. Estaba luchando no solo por mi justicia, sino también por la justicia que nunca pudo obtener para su propio padre. A mediados de septiembre, Miguel trajo noticias sobre el progreso del caso. Antonio, he recibido una propuesta formal del abogado defensor de David. Está ofreciendo declararse culpable de robo y lesiones a cambio de que se retiren los cargos de intento de homicidio.
¿Qué opina usted de esa propuesta? Es completamente inaceptable. Las evidencias de intento de homicidio son irrefutables. David no solo lo empujó por las escaleras, sino que esperó para verificar si había muerto. Eso no es lesiones accidentales, es intento de asesinato premeditado. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a rechazar la propuesta y proceder a juicio completo. Además, ahora tenemos cargos adicionales por falsificación de documentos, fraude bancario y clonación de tarjetas. David va a enfrentar la justicia completa por todos sus crímenes. Durante este periodo, Elena se había convertido en mi cuidadora no oficial. Visitaba el hospital diariamente, traía comida casera, organizaba mis citas médicas posteriores y gradualmente se había convertido en la persona más importante en mi nueva vida. Elena, no sé cómo voy a poder agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Antonio no tiene que agradecerme nada. Mi matrimonio terminó hace 3 años porque mi ex esposo era un hombre egoísta que nunca se preocupó genuinamente por nadie más que él mismo. Cuidar de usted me ha recordado lo que significa la bondad real. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿No tiene hijos? ¿Familia propia de quien cuidar? Mi ex esposo y yo intentamos tener hijos durante años, pero nunca funcionó. Después del divorcio, decidí que tal vez mi propósito era ayudar a personas como usted, que necesitaban apoyo familiar genuino. Una tarde, mientras Elena me ayudaba con ejercicios de fisioterapia, compartió información que había obtenido de otros vecinos. Antonio, he estado hablando con más gente del barrio sobre David. La situación es peor de lo que pensábamos. ¿Qué han descubierto? Carmen Herrera, la dueña del estanco, me contó que David había estado vendiendo objetos de familia durante meses. Relojes, pequeñas joyas, incluso algunos libros antiguos que aparentemente había estado robando de su apartamento gradualmente. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque David les había dicho que usted le había dado permiso para vender cosas que ya no necesitaba debido a su edad. La gente asumió que era una transición normal hacia una vida más simple. Cada nueva revelación pintaba un cuadro más completo de la manipulación sistemática de David. Había estado construyendo una narrativa en el barrio donde yo era un anciano que gradualmente le transfería responsabilidades y posesiones, preparando el terreno para cuando finalmente muriera. También descubrí algo más perturbador, continuó Elena. David había estado preguntando discretamente sobre mis rutinas, mis horarios de trabajo, cuándo estaba en casa para observar su edificio. ¿Cree que estaba planeando algo contra usted también? Creo que sabía que yo era el único testigo potencial de sus actividades. Si hubiera logrado matarlo exitosamente, probablemente habría tratado de silenciarme también. Esta posibilidad me aterrorizaba. Elena no solo había salvado mi vida al presenciar el ataque, sino que probablemente había salvado su propia vida sin darse cuenta. Elena, quiero que sepa algo. Independientemente de lo que pase con el juicio, usted ha salvado mi vida en más de una manera. No solo como testigo, sino al demostrarme que todavía hay personas buenas en el mundo. Y usted me ha demostrado que vale la pena luchar por la justicia, Antonio. Su fuerza para enfrentar todo esto me inspira todos los días. Mientras nos preparábamos para el juicio, sabía que tendríamos que revivir todos los horrores de la traición de David. Pero también sabía que no estaba solo. Tenía a Elena, a Francisco, a Miguel y a toda una comunidad que había demostrado que el verdadero significado de la familia no está determinado por la sangre, sino por el cariño, el respeto y el apoyo mutuo. La justicia estaba al alcance y por primera vez en meses me sentía esperanzado sobre el futuro. El juicio comenzó el 15 de enero de 2025 en la Audiencia Provincial de Madrid. Después de meses de preparación legal y recuperación física, finalmente había llegado el momento de enfrentar a David cara a cara en un tribunal de justicia. La sala primera de lo penal estaba presidida por la magistrada María José Fernández Ruiz, una mujer de unos 60 años con reputación de ser estricta, pero justa en casos de violencia familiar. El jurado estaba compuesto por 7 ciudadanos ordinarios, 3 mujeres y 4 hombres, con edades que oscilaban entre los 30 y los 65 años.
Miguel había trabajado incansablemente durante los meses previos, organizando cada pieza de evidencia, preparando a todos los testigos y construyendo un caso que él describía como irrefutable desde cualquier ángulo legal. Cuando entré en la sala del tribunal, apoyándome aún en un bastón debido a las secuelas de mis lesiones, lo primero que vi fue a David sentado en el banquillo de los acusados. El contraste con el hombre que recordaba era devastador. Había perdido considerable peso durante su encarcelamiento preventivo. Su cabello, antes siempre cuidadosamente peinado, ahora estaba descuidado y mostraba canas prematuras. Sus ojos, cuando finalmente se volvieron hacia mí, mostraban una mezcla de vergüenza, desesperación y algo que me perturbó profundamente. Resentimiento persistente. Su abogado defensor, Rodrigo Campos Herrera, era un hombre joven de unos 35 años, asignado por el turno de oficio. Durante las semanas previas, Miguel me había explicado que Campos había solicitado múltiples aplazamientos y había intentado varias estrategias desesperadas para evitar el juicio, todas rechazadas por el tribunal. El fiscal Jaime Mendoza comenzó su alegato inicial con una declaración que resonó por toda la sala. Señorías, miembros del jurado, estamos aquí para juzgar uno de los crímenes más viles que puede cometer un ser humano: el intento de asesinato de su propio padre por motivos económicos. Durante las siguientes 2 horas, Mendoza presentó sistemáticamente toda la evidencia: las grabaciones de seguridad, los documentos falsificados, los extractos bancarios que demostraban el robo sistemático, el testimonio de Beatriz y las declaraciones de múltiples vecinos. La evidencia demostrará, continuó el fiscal, que David Ruiz Santana no solo intentó matar a su padre en un momento de desesperación, sino que había estado planificando y ejecutando una campaña criminal sostenida contra él durante meses. Cuando llegó el turno del abogado defensor, Campos intentó una estrategia que me indignó profundamente. Señorías, mi cliente es víctima de una enfermedad, la adicción. David Ruiz no es un criminal calculador, sino un hombre enfermo que necesita tratamiento, no encarcelamiento. Campos trató de presentar a David como una víctima de las circunstancias: desempleo crónico, adicción a las drogas, presión de una novia manipuladora y desesperación económica que lo llevó a tomar decisiones irracionales. Mi cliente nunca tuvo la intención real de causar daño grave a su padre. Fue un momento de ofuscación temporal, exacerbado por sustancias que nublaron su juicio. La primera testigo llamada fue Elena Castro. Vestida con un traje azul marino conservador, Elena se acercó al estrado con determinación visible. Miguel la guió cuidadosamente a través de su testimonio, estableciendo primero su credibilidad como vecina observadora y ciudadana responsable. ¿Puede describir al tribunal exactamente lo que presenció el 18 de agosto de 2024? Vi claramente desde mi ventana cuando David Ruiz empujó deliberadamente a su padre por las escaleras, declaró Elena con voz firme. No fue un accidente, fue un acto intencional y violento. ¿Escuchó alguna conversación entre el acusado y la víctima? Escuché a David gritar: «Rueda hasta tu muerte, viejo inútil», inmediatamente después de empujar a don Antonio. También observé que David permaneció en el lugar durante varios minutos, aparentemente verificando si su padre estaba vivo o muerto. Durante el contrainterrogatorio, Campos intentó desacreditar el testimonio de Elena, sugiriendo que había malinterpretado lo que había visto debido a la distancia y el ángulo de visión. Señora Castro, ¿no es posible que lo que interpretó como un empujón deliberado fuera en realidad un accidente durante una discusión acalorada? Absolutamente no, respondió Elena categóricamente. Tengo vista perfecta. La distancia entre mi ventana y las escaleras del señor Antonio es de menos de 15 metros, y la iluminación era completamente adecuada. Vi claramente cómo David calculó el empujón y lo ejecutó con intención homicida. El segundo día de juicio se centró en la evidencia física y tecnológica. Un técnico en sistemas de seguridad explicó al jurado cómo funcionaban las cámaras instaladas en mi apartamento y certificó que las grabaciones no habían sido alteradas de ninguna manera. Las imágenes muestran inequívocamente,
testificó el experto, que el acusado empujó a la víctima deliberadamente, con considerable fuerza, y posteriormente permaneció en el lugar observando las consecuencias de sus acciones. Cuando las grabaciones fueron reproducidas en la sala del tribunal, el impacto visual fue devastador. Incluso algunos miembros del jurado se mostraron visiblemente perturbados al ver la brutalidad del ataque. El tercer día estuvo dedicado a los testimonios de los expertos médicos. El doctor Francisco Delgado explicó detalladamente la gravedad de mis lesiones y cómo eran consistentes con una caída violenta e intencional. Las fracturas múltiples, el traumatismo craneoencefálico y el patrón de contusiones son consistentes con un impacto de alta velocidad resultado de un empujón violento, no con una caída accidental. Un psiquiatra forense, Dr. Luis Moreno Castillo, había evaluado a David durante su detención y testificó sobre su estado mental. El acusado muestra signos claros de trastorno antisocial de la personalidad exacerbado por abuso de sustancias. Sin embargo, en el momento del crimen tenía plena capacidad para entender la naturaleza y consecuencias de sus actos. Este testimonio destruyó efectivamente la estrategia de defensa basada en incapacidad mental. El cuarto día fue dedicado al testimonio de Beatriz Serrano. Su apariencia había cambiado dramáticamente desde la última vez que la había visto en el hospital. Vestía de manera conservadora y parecía genuinamente arrepentida. «Es cierto que presioné a David para conseguir dinero para nuestro viaje», admitió bajo juramento, «pero jamás imaginé que sería capaz de intentar matar a su propio padre. Cuando me contó lo que había hecho, inmediatamente terminé nuestra relación». Beatriz también testificó sobre la agresión que había sufrido de David cuando lo confrontó sobre el ataque. «Me empujó contra la pared y me gritó que todo era culpa mía. Dijo que si yo no hubiera querido ir de vacaciones, nada de esto habría pasado. En ese momento me di cuenta de que era un hombre peligroso». El momento más emotivo del juicio llegó el quinto día, cuando yo mismo subí al estrado para testificar. Miguel me guió cuidadosamente a través de mi relato, desde los primeros signos de comportamiento problemático de David hasta el ataque mismo. «Señor Ruiz», preguntó Miguel, «¿en algún momento durante los meses previos al ataque, su hijo expresó remordimiento o consideración por su bienestar?» «Nunca», respondí con voz quebrada. «David solo me veía como un obstáculo entre él y mi dinero. En sus últimas palabras antes de empujarme, me llamó viejo inútil. Esas palabras revelaron exactamente cómo me percibía». Durante el contrainterrogatorio, Campos intentó hacerme aparecer como un padre demasiado estricto que había provocado la desesperación de David. «Señor Ruiz, ¿no es cierto que siempre fue muy controlador con el dinero y nunca ayudó a su hijo cuando tenía dificultades económicas?» «Ayudé a David múltiples veces a lo largo de los años», respondí firmemente. «Pagué su rehabilitación por drogas, le presté dinero para emergencias, le permití vivir en mi casa cuando no tenía trabajo. Pero no estaba dispuesto a financiar caprichos irresponsables. ¿Considera que 15.000 euros para unas vacaciones es un capricho irresponsable? Considero que intentar matar a su padre por no conseguir dinero para vacaciones es el acto de un criminoso, no de un hijo». Cuando finalmente bajé del estrado, me sentía emocionalmente agotado pero satisfecho. Había dicho mi verdad ante la justicia y ahora esperaba que prevaleciera. El último día del juicio estuvo dedicado a los alegatos finales. Miguel presentó un resumen convincente de todas las evidencias, mientras que Campos hizo un último intento desesperado por generar simpatía hacia David. Ahora solo quedaba esperar el veredicto del jurado, que determinaría si mi hijo pagaría por sus crímenes o si lograría escapar de las consecuencias de sus actos más terribles. La deliberación del jurado duró exactamente 4 horas y 22 minutos. Elena, Francisco, Miguel y yo esperamos en una pequeña sala contigua al tribunal, donde el silencio solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y los pasos ocasionales de funcionarios judiciales en el pasillo. «Es un buen signo que estén tomándose tiempo para revisar todas las evidencias», comentó Miguel, aunque pude detectar nerviosismo en su voz a pesar de su confianza aparente.
Francisco, quien había tomado tiempo libre de su trabajo en el hospital para estar presente durante todo el juicio, permanecía sentado a mi lado, proporcionando apoyo moral silencioso, pero constante. Antonio, independientemente del veredicto, usted ha demostrado un coraje extraordinario al enfrentar esta situación, me dijo. Muchas víctimas de violencia familiar nunca encuentran la fuerza para buscar justicia. Elena, nerviosa, caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación. No puedo evitar pensar en todas las personas mayores que sufren abuso de sus propios familiares en silencio. Este caso podría establecer un precedente importante. A las 4:15 de la tarde del 23 de enero de 2025, el alguacil nos notificó que el jurado había llegado a un veredicto. Regresamos a la sala del tribunal, donde la tensión era palpable. David había sido traído nuevamente desde la prisión preventiva. Su apariencia había deteriorado aún más durante los días del juicio. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, vi en sus ojos no arrepentimiento, sino una mezcla de resentimiento y autocompasión que me confirmó que había tomado la decisión correcta al no retirar los cargos. La magistrada Fernández tomó asiento y pidió al portavoz del jurado, un hombre de unos 50 años que trabajaba como profesor de secundaria, que se pusiera en pie para leer el veredicto. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto unánime en todos los cargos? Sí, señoría. En el caso del Estado contra David Ruiz Santana, en el cargo de intento de homicidio cualificado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable, señoría. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Elena me apretó la mano y pude ver lágrimas de alivio en sus ojos. En el cargo de robo con fuerza en casa habitada, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable, señoría. En el cargo de falsificación de documentos oficiales, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable, señoría. En el cargo de fraude bancario mediante clonación de tarjetas, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable, señoría. En el cargo de lesiones graves, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable, señoría. Uno por uno, David fue declarado culpable de todos los cargos presentados contra él. Su abogado defensor permaneció inmóvil, claramente derrotado por la abrumadora evidencia que habíamos presentado. La magistrada Fernández ordenó un receso de 1 hora antes de proceder con la lectura de la sentencia. Durante ese tiempo, el fiscal Mendoza se acercó a nuestro grupo. Señor Ruiz, raramente he visto un caso con evidencias tan concluyentes y testimonios tan convincentes. La justicia ha prevalecido hoy. ¿Qué sentencia espera que reciba David?, preguntó Elena. Considerando la gravedad de los crímenes, la premeditación demostrada y el hecho de que la víctima era su propio padre anciano, espero que reciba la sentencia máxima permitida por ley. Cuando regresamos a la sala para la lectura de la sentencia, la magistrada Fernández adoptó un tono solemne que llenó toda la habitación. David Ruiz Santana, este tribunal lo ha encontrado culpable de múltiples crímenes graves contra su propio padre. La naturaleza de estos delitos es particularmente reprehensible porque violan la confianza más básica que debe existir entre un hijo y su padre. Hizo una pausa, revisando los documentos frente a ella antes de continuar. El intento de homicidio cualificado contra un ascendiente es uno de los crímenes más graves contemplados en nuestro Código Penal. Las evidencias presentadas demuestran no solo la intención homicida, sino una planificación sistemática para apropiarse de los bienes de la víctima. David permaneció de pie, flanqueado por 2 guardias civiles, sin mostrar emoción visible. Por el delito de intento de homicidio cualificado contra ascendiente, este tribunal lo condena a 5 años y 6 meses de prisión. Por el delito de robo con fuerza en casa habitada, lo condena a 2 años adicionales de prisión. Por los delitos de falsificación de documentos y fraude bancario, lo condena a 1 año y 6 meses adicionales de prisión. La sentencia total es de 9 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 6 años de la condena. 9 años. David tenía 42 años, lo que significaba que saldría de prisión a los 51 si cumplía la sentencia completa. Además, continuó la magistrada,
Ordeno que el condenado pague una indemnización de 12.000 euros a la víctima por los daños físicos y psicológicos causados, así como la restitución completa de todos los bienes sustraídos. La magistrada también impuso una orden de alejamiento permanente. David no podría acercarse a menos de 500 metros de mi domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que yo frecuentara habitualmente. Finalmente, una vez cumplida la sentencia de prisión, el condenado deberá someterse a tratamiento psicológico obligatorio y seguimiento de servicios sociales durante 5 años adicionales. Cuando la magistrada dio por terminada la sesión, David fue escoltado fuera de la sala sin dirigir una sola mirada hacia donde yo estaba sentado. En ese momento, comprendí que mi hijo había muerto para mí mucho antes de este juicio. La persona que acababa de ser condenada era un extraño que había llevado mi apellido, pero que nunca había compartido mis valores. Miguel se acercó con una sonrisa de satisfacción profesional. Antonio, hemos obtenido una victoria completa. La sentencia es incluso más severa de lo que había esperado. ¿Puede David apelar? Puede intentarlo, pero con las evidencias que presentamos y la unanimidad del veredicto, es extremadamente improbable que una apelación tenga éxito. Fuera del tribunal, un pequeño grupo de periodistas esperaba declaraciones. Miguel había coordinado previamente que yo haría una declaración breve, pero significativa. ¿Cómo se siente después del veredicto, señor Ruiz? Me siento aliviado de que la justicia haya prevalecido, respondí con voz firme. Pero también profundamente triste, porque esto podría haberse evitado si David hubiera elegido un camino diferente en la vida. ¿Tiene algún mensaje para otras víctimas de violencia familiar? Mi mensaje es simple: no permanezcan en silencio, busquen ayuda, denuncien y rodéense de personas que los valoren y respeten genuinamente, porque esas personas son su verdadera familia. Elena me tomó del brazo mientras salíamos del edificio del tribunal. Antonio, ¿cómo se siente realmente? Me siento libre, le respondí honestamente. Por primera vez en meses, me siento completamente libre del miedo, de la ansiedad, de la expectativa de que David aparezca en mi puerta con nuevas demandas o amenazas. Francisco se unió a nosotros en la entrada del tribunal. Antonio, Elena y yo hemos estado hablando. Nos gustaría invitarlo a cenar esta noche para celebrar no solo la victoria legal, sino también su nuevo comienzo. ¿Nuevo comienzo? Sí, intervino Elena con una sonrisa cálida. Un nuevo comienzo, donde está rodeado de personas que lo aprecian por quien es, no por lo que posee. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante tranquilo cerca de mi barrio, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta este momento. Había perdido un hijo, pero había ganado una familia elegida: Elena, Francisco, Miguel y toda una comunidad de personas que habían demostrado que el verdadero valor de una persona no se mide por vínculos sanguíneos, sino por acciones, lealtad y respeto mutuo. La justicia había triunfado, pero más importante aún, había recuperado mi dignidad y mi derecho a vivir sin miedo en mis años dorados. David cumpliría su sentencia, y yo viviría libre de su sombra para siempre. Marzo de 2025. Han pasado 2 meses desde la sentencia de David, y mi vida ha experimentado una transformación que jamás podría haber imaginado. Mientras escribo estas líneas en mi nuevo hogar, una casa pequeña pero luminosa en el barrio de Retiro, que finalmente pude comprar con mis ahorros recuperados, reflexiono sobre el extraño camino que me llevó desde ser víctima de la peor traición hasta descubrir el verdadero significado de la familia. La casa tiene 2 dormitorios, un jardín pequeño donde he comenzado a cultivar tomates y lechugas, y lo más importante, está a solo 5 minutos caminando del apartamento de Elena. La proximidad no es casualidad. Durante los meses de recuperación y juicio, Elena se convirtió en algo mucho más significativo que una vecina solidaria. Antonio, ¿realmente crees que necesitas instalar todas esas cámaras de seguridad en la casa nueva? Me preguntó Elena una tarde mientras supervisábamos a los técnicos que instalaban un sistema más moderno que el que tenía en mi apartamento anterior. Probablemente no, admití, pero después de lo que pasó con David,
prefiero sentirme completamente seguro. Además, estas cámaras están conectadas directamente a tu móvil también. Si algo extraño sucede, recibirás alertas inmediatas. Elena sonrió con esa mezcla de ternura y exasperación que había aprendido a amar. Antonio, David está en prisión por los próximos 7 años y cuando salga tendrá prohibido acercarse a ti. ¿Estás seguro? No es solo por David, le expliqué. Es que ahora tengo algo por lo que vale la pena protegerse. Durante estos meses, Elena y yo habíamos desarrollado una rutina diaria que me llenaba de una paz que no había sentido desde los días más felices con Carmen. Desayunábamos juntos cada mañana, ella en mi casa o yo en la suya. Compartíamos las tareas del mercado, cocinábamos juntos y por las tardes nos sentábamos en mi pequeño jardín a conversar sobre libros, noticias o simplemente a disfrutar del silencio cómodo que solo pueden compartir 2 personas que se conocen profundamente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Le comenté una tarde mientras plantábamos semillas de hierbas aromáticas. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida no me siento solo. Incluso durante mis mejores años con Carmen, había una parte de mí que siempre se preocupaba por David, que siempre sentía esa ansiedad de padre sobre qué problemas podría crear. Ahora, habiendo cortado completamente esos lazos, me siento completamente libre. Francisco había mantenido contacto regular conmigo, no ya como médico, sino como amigo genuino. Solía visitarnos los domingos y habíamos establecido una tradición de jugar al dominó mientras Elena preparaba una paella que rivalizaba con las mejores de Valencia. «Antonio, hay algo que he querido comentarte», me dijo Francisco durante una de estas tardes dominicales. He estado pensando en presentar una ponencia sobre tu caso en el próximo Congreso de Medicina Forense. ¿Una ponencia? Sobre violencia familiar contra personas mayores, específicamente casos donde los hijos adultos utilizan métodos físicos para apropiarse de herencias. Tu caso podría ayudar a entrenar a otros médicos para reconocer los signos de abuso familiar. ¿Eso ayudaría a otras personas en situaciones similares? Absolutamente. Muchos casos de accidentes domésticos en personas mayores nunca son investigados adecuadamente porque los familiares son considerados automáticamente como cuidadores inocentes. La idea de que mi terrible experiencia pudiera prevenir situaciones similares para otros ancianos me llenó de propósito. Francisco, tienes mi autorización completa para utilizar mi caso como consideres apropiado. Miguel Torres también se había convertido en parte de mi nueva familia extendida. Había rechazado cualquier pago por sus servicios legales, insistiendo en que mi caso había sido personalmente significativo para él, debido a la historia de su propio padre. Antonio, hay actualizaciones sobre David que deberías conocer, me informó durante una visita en abril. ¿Ha intentado apelar la sentencia? Presentó una apelación, pero fue rechazada sumariamente por la audiencia superior. No había fundamentos legales para cuestionar el veredicto o la sentencia. ¿Y cómo está adaptándose a la prisión? Miguel consultó algunos documentos que había traído. Según los informes penitenciarios, ha tenido varios incidentes disciplinarios. Aparentemente, ha desarrollado una narrativa donde él es la víctima de un padre egoísta y un sistema judicial injusto. ¿No muestra ningún arrepentimiento? Ninguno. De hecho, ha intentado contactar a periodistas para contar su versión de la historia, alegando que fue víctima de manipulación familiar y que el juicio fue sesgado en tu contra. Esta información me entristeció, pero no me sorprendió. David había demostrado durante todo el proceso que era incapaz de aceptar responsabilidad por sus acciones. Miguel, quiero asegurarme de que si David intenta cualquier tipo de contacto conmigo cuando salga de prisión, tengamos todos los recursos legales listos para protegerme. Ya está todo preparado. Además, he recomendado tu caso a varios colegas que trabajan en derechos de personas mayores. Estás completamente protegido legalmente. Una tarde de mayo, mientras Elena y yo organizábamos el garaje de mi nueva casa, encontramos una caja de cartas que Carmen había escrito durante sus últimos meses de vida, pero que nunca me había entregado.
Elena las descubrió envueltas en un mantel que habíamos trasladado del apartamento anterior. «Antonio, creo que esto es privado», me dijo, ofreciéndome la caja. Con manos temblorosas, abrí la primera carta, fechada 3 meses antes de la muerte de Carmen. «Mi querido Antonio», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que me he ido y que finalmente has encontrado estas cartas que escribí para ti durante mis noches de insomnio en el hospital». Continué leyendo con los ojos llenos de lágrimas. He observado a David durante mis últimos meses y mi corazón de madre me dice que se está convirtiendo en un hombre peligroso. No quiero irme de este mundo preocupada por tu seguridad, pero necesito que sepas que si alguna vez David te amenaza o te hace daño, tienes mi permiso y mi bendición para protegerte de él, incluso si eso significa cortarlo completamente de tu vida. Había más de 20 cartas, cada una llena de sabiduría, amor y, sorprendentemente, advertencias específicas sobre comportamientos de David que Carmen había observado durante su enfermedad. «Elena», le dije después de leer varias cartas, Carmen sabía exactamente lo que iba a pasar. Me estaba preparando para el momento en que tendría que elegir entre ser padre y protegerme a mí mismo. «Era una mujer muy sabia», respondió Elena, sentándose a mi lado en el banco del jardín. «Y estaría orgullosa de las decisiones que has tomado». En julio de 2025, recibí una llamada inesperada del director de la prisión donde David cumplía su condena. «Señor Ruiz, su hijo ha solicitado una visita familiar. Según nuestros protocolos debemos informarle de esta solicitud, aunque usted tiene derecho absoluto a rechazarla. ¿Ha dado alguna explicación sobre por qué quiere verme? Dice que quiere disculparse y tratar de reparar la relación familiar. Sin embargo, debo informarle que los psicólogos penitenciarios consideran que esta solicitud podría ser parte de una estrategia para eventual reducción de condena por buena conducta y rehabilitación familiar. Mi respuesta es no. No quiero verlo, hablar con él o tener ningún tipo de contacto». «Entendido, señor Ruiz. También debo informarle que David ha sido informado de que cualquier intento de contacto indirecto a través de otros reclusos, familiares de otros reclusos o cartas resultará en sanciones disciplinarias adicionales». Esa noche, compartí la llamada con Elena y Francisco durante nuestra cena semanal. «¿Te hace sentir culpable rechazar su solicitud?», preguntó Francisco. Al principio pensé que tal vez sí, admití, pero después recordé las palabras de Carmen en sus cartas. Ella me dio permiso para protegerme. Y recordé lo que David me gritó cuando me empujó por las escaleras. «Ese hombre no es mi hijo. Mi hijo murió hace mucho tiempo, probablemente cuando comenzó con las drogas la primera vez». «Estás tomando la decisión correcta», me aseguró Elena. «Has construido una nueva vida basada en respeto mutuo y cariño genuino. No necesitas el veneno del pasado contaminando tu presente». Mientras termino de escribir estas reflexiones, puedo escuchar a Elena preparando café en la cocina. En unas horas, Francisco llegará para nuestro dominó dominical. Mañana tengo cita con el médico para mi chequeo mensual. Y por la tarde, Elena y yo vamos al cine a ver una película francesa que ella quiere compartir conmigo. Mi vida a los 68 años está llena de rutinas simples, pero profundamente satisfactorias. Tengo una casa segura, dinero suficiente para vivir cómodamente. Y lo más importante, estoy rodeado de personas que me valoran por quien soy, no por lo que poseo. David me enseñó dolorosamente que la familia biológica no garantiza amor o respeto. Pero Elena, Francisco, Miguel y todos los vecinos que me apoyaron durante la crisis me enseñaron que la verdadera familia es la que elegimos construir basada en valores compartidos y cariño mutuo. Nunca volveré a tener miedo de caminar por las escaleras de mi casa. Nunca más revisaré mis extractos bancarios con ansiedad buscando transacciones sospechosas. Nunca más me preocuparé por llamadas nocturnas o visitas inesperadas cargadas de demandas y amenazas. He aprendido que es posible renacer a los 68 años, que el amor verdadero puede llegar en las formas más inesperadas y que la justicia, aunque a veces tardía, puede prevalecer. David cumplirá su sentencia completa.
Yo viviré el resto de mis días en paz, rodeado de mi familia elegida, honrando la memoria de Carmen y disfrutando cada día como el regalo que realmente es. La historia de mi traición familiar terminó el día que David fue condenado. La historia de mi nueva familia apenas está comenzando. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi,
está lloviendo bien rico. Es la última, yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última, yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última, yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última, yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.